llegó nuestro presidente. Todos con las banderas arriba, todo el mundo. Ahí está el presidente. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Los de la clase antes olvidada, el chiro que fría y siempre te paga, el trago que vende en la esquina naranja helada, la empleada que fue finalmente afiliada, el man que en la roja limpia la ventana, la madrina que te sirve la colada. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. La generación que por fin avanza, que ya no ven una que ve la esperanza, y los niños que no bendigan y que ahora cantan. El vaca que vende cebolla en la plaza, y come cangrejo sentado en su casa, el 80% de apoyo que vota y que manda. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Tenemos a Cuidado, se cae, cuidado. Acá también. El dueño del cyber, el colectivo, el estudiante que hace su camino, el que lucha, el que se esfuerza por su destino. Somos el pintor, el peón, el obrero, que ha vuelto su patria a hacerla crecer, porque la esperanza vuelve a renacer. ¡Fuerte, Durán! Nosotros somos el pueblo, lo que tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. El ama de casa y los abuelitos, el chile es rebelde que rompe el cliché, que sabe que la patria cambia con Rafael. El buen empresario, honesto y honrado, el puro camello se gana el centavo, que grita los goles con gusto en el estadio. ¡Fuerte! Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. ¡Que viva este Durán querido! Dios les pague. Son más de las 11 de la noche. Tenemos 2 horas y media de atraso. Y aquí están miles de personas plenas de alegría, esperándonos. Gracias, Durán. La verdad es que tuvimos muchos inconvenientes. Bueno, entre comillas. Teníamos que viajar de Huigra a Cumandá en helicóptero. Hubo mal tiempo y tuvimos que viajar por carro. Eso ya nos retrasó 1 hora y media. Y se suponía que solo pasábamos saludando en Naranjito, en Milagro. Y nos habían puesto tarima y miles de personas esperándonos. Ya sé cuál es el truco. La próxima vez digo que solo voy a pasar saludando y es cuando más gente va a vernos. Así que, compañeros, todo eso ha producido el retraso que tenemos. 1000 disculpas, Dios les pague, pero aquí estamos. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Y compas queridos, ¿cómo no tener esta alegría? Si acabamos, por ejemplo, de llegar en el tren de Alfaro, recuperado por la revolución, después de que fue asesinado, saqueado, desguazado por la partidocracia, esa que ya está rondando por aquí para volvernos a atrapar entre sus garras, para volvernos al pasado, a ese pasado, a esa partidocracia. Ni un solo voto, todito 35. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. En todas partes se ve el cambio de la patria.
Ahí está ese ferrocarril de Alfaro recuperado, la estación rehabilitada, preciosa la estación de Durán. Ya me enseñaron las primeras locomotoras a vapor, también recuperadas, porque se llevaron hasta la locomotora. No sé cómo lo hicieron, pero se llevaron hasta las locomotoras, así son de hábiles los de la partidocracia. Ahí está ese cuarto puente, ahí están los carreteros, la UPC, la educación, la salud, compañeros. ¿Cómo no estar felices si ya tenemos patria y no permitiremos que nos la roben nuevamente? Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Sin embargo, todavía se ven lacerantes contradicciones. Cuando entraba este Durán querido, cuánta basura, ni siquiera recoge la basura el municipio. Cuánta pobreza, fruto de los traficantes de tierras. Ahí vimos invasiones y me dicen que cada manzana tiene un dueño. Aquí no hay dueños de manzanas, aquí no hay dueños de nuestra gente, nuestra vida, de nuestras familias. Así que ya vamos a ingresar para liberar a esa gente de los traficantes de tierra, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Ahí veo, no hay alcantarillado, no hay agua potable. Pero compañeros, yo soy el presidente de la República. No puedo ser el alcalde de los 221 cantones. Ya no puedo más. Eso depende de ustedes. Su voto en las urnas. Este 17 de febrero, ni un solo voto a los que han destruido a Durán. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero hablemos de las cosas positivas. Desde el gobierno central hemos cumplido. Antes daba vergüenza contar lo que pasaba en la patria. Feriado bancario, migración forzosa, entreguismo, falta de educación, falta de salud. 10 años, 7 presidentes, 3 gobiernos derrocados por traidores, presidentes huyendo en avioneta, en helicópteros, cobardemente, al primer intento, al primer miedo, salieron corriendo asustados. Pero compas, ahora da gusto contar lo que pasa en la Patria Nueva. De las 3 economías que más crecen en América Latina, la que más reduce pobreza, aunque cuando queramos sentirnos satisfechos, tenemos que ver todavía esos barrios, esas invasiones en Durán, para tener claro lo mucho que falta por hacer. Pero somos los que más reducen pobreza, el país que más ha reducido inequidad, el país con más baja tasa de desempleo de toda América Latina, el país con mayor tasa de pobres matriculados en universidad, un país que ya alcanzó la universalización de la educación básica. La ONU dio hasta el 2015 para alcanzar esa meta llamada el milenio y nosotros ya la alcanzamos en el 2011. El país que más desarrolla Internet, más crece en servicios de Internet. Todo eso es Ecuador. Sintámonos orgullosos de contar lo que ocurre en la Patria Nueva. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero compas, nos quieren volver al pasado, porque la inmensa mayoría está mejor, pero las argollas, las mafias que nos dominaban, por supuesto están peor. De derecha y las que se llaman de izquierda, que siempre fueron de la misma gallada, la misma argolla, el mismo compadrajo de esa derecha que se adueñaba de los gobiernos, del Ministerio de Finanzas, del Banco Central, para salvatajes bancarios, cuidar sus intereses. Y esa izquierda que igualmente, supuesta izquierda, en forma por demás primitiva, no tenían bancos, pero se apoderaban de la educación, se apoderaban de la salud, se apoderaban con sindicatos mafiosos
de empresas públicas, perjudicaban a nuestros niños al tener paro de educación, al cerrar hospitales, perjudicaban a todo el pueblo ecuatoriano al robarnos el patrimonio, quebrar empresas públicas, pero la argolla vivía bien, estaban contentos, se entendían. Por eso, esos politiqueros de siempre, que son la misma cosa, los Lazo, los Lucio, los Alvarito, los Acosta, la misma cosa, miren con quién andan. Esa gente nos quiere llevar al pasado. Cuidado, hemos avanzado mucho, a no perder todo lo ganado, a no dejarnos engañar. Este 17 de febrero, todito 35. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Como son caretucos, ya vienen acá a querer engañar a los pobres, a decirnos que hay demasiados impuestos. No, compañero, le voy a mostrar que somos uno de los países más bajos de impuestos. Lo que pasa es que esos evasores con nosotros sí tienen que pagar sus impuestos. Pero los pobres con la revolución no pagan impuestos, compañeros. Antes sí pagaban impuestos. Se lo demuestro. Antes, ¿cuánto había que pagar por la educación de cada niño? Cada año la educación era gratuita de acuerdo a la Constitución, pero había que pagar $25 por niño. Ahora, ¿cuánto se paga por niño en la escuela pública? Y se recibe libros y uniformes. Antes la consulta en los hospitales costaba $5. Si uno necesitaba una aspirina, había que comprarla. Ahora, ¿cuánto cuesta la consulta en los hospitales? ¿Cuánto cuesta la aspirina? Antes había impuestos para los pobres. Con esta revolución, lo que tienen que hacer los ricos es pagar sus impuestos. Por eso están que lloran, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Miren cómo ha cambiado la patria. Antes estos demagogos venían en cada campaña que vamos a luchar contra la pobreza. Primero el pueblo ecuatoriano antes que la deuda externa. Vamos a defender nuestro petróleo, vamos a ser dignos nacionalistas. Llegaban al gobierno y traicionaban todo lo dicho. Y lo primero que hacían era tremendo paquetazo. Ya se olvidaron de eso. Gobierno que llegaba, subía la luz, el teléfono, la gasolina. Les pregunto yo, en estos 6 años de gobierno, 6 años, ¿ha habido paquetazos? Fíjense la diferencia. Antes había paquetazos sin obras, porque era para pagar deuda externa. Con la revolución hay obras sin paquetazos. Y ahora nos dicen que los pobres pagan impuestos. ¡Mentira! Lo que pasa es que los evasores con nosotros o cumplen o se van a la cárcel, compañero. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Escúcheme bien, son cambios fundamentales para que no nos engañen. Ahora hay muchos impuestos. Los pobres antes tenían los impuestos con la partidocracia. $25 en la escuela pública, $5 consulta externa en los hospitales. Había que pagar por la medicina, había que pagar por los libros, los uniformes. Ahora no pagan nada por hospitales, por educación y reciben libros, uniformes, medicina gratuita. Antes, paquetazos. ¿Qué mayor impuesto? ¿Qué mayor atentado a los bolsillos de los pobres? Subida de la luz, teléfono, gasolina, gas. Y no había obra, era para pagar deuda externa. Ahora hay carreteros, hospitales, escuelas, UPCs. Hay obras sin paquetazos. ¿Se dan cuenta el cambio radical que ha habido? Por eso comen cemento, por eso están trompudos, porque se les va el país de las manos, porque ya nadie les cree, porque hasta un ciego puede ver lo que está pasando en la patria nueva, compañeros. Nosotros somos el pueblo, lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. Pero no solo eso. Antes, cuando ganaban ellos solitos.
no se mete